conocí a Juancho. Es decir, Juancho me escribió una carta una vez. Yo entonces era editor, tenía una librería que se llamaba Turner, y recibí una carta de Juancho. ¿Es así, Juancho, o no? Sí. No, yo no me A ver, pregunte, no me comprometa. Es claro, 50 años, tengo buena memoria, pero 50 años es mucho. Bueno, pero tú eres experto en interrumpirme a mí. Sí. Yo te digo a ti que no me comprometas. Si tú te equivocas, yo te interrumpo. Digo, te pido una ayuda nada más. Entonces creo que recibí una carta de Juancho para hacer un congreso en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria. Y que si yo me sumaba al proyecto y tal y cual. El proyecto tenía al menos 30 páginas, yo me quedé aterrado. Y dije sin leer, dije sí, perfectamente, estoy de acuerdo. Y así empezó una amistad. Juancho vino a Madrid y entonces nos presentó Carlos Barral. Se ha saltado 6 años de amistad de un golpe, pero bueno, sigue, No, sigue. no, va Yo todo te rectificaré después. Va todo perfecto. Yo había comido con Carlos Barral y me dice, me han publicado en Canarias, un chico se llama Juancho Barba Marcelo, y yo dije, me ha escrito una carta. Y vamos a presentar. Y me fui con él. Y Carlos nos presentó. ¿Es verdad o mentira esto? Pero nos presentó en el 73, Sí. en un pub. Sí, se presentaba en un pub librería, que entonces estaban de moda, un pub librería. En la Feria del Libro, pero en el barrio Salamanca estaba ese lugar. Y tú salías de un consejo de guerra. O sea, tú llegabas. Yo justo salía de después un del consejo de guerra hecho por los africanos estos que nos mandaron 40 años. Pero eso no importaba. Lo que importaba es que, bueno, primero que nada, que he tomado la palabra antes de la cuenta, porque Pepe está un poco espeso. No se tomó sino un whisky. Yo dije, tómate 3 o 4, que hace falta que sueltes bien la lengua. Porque aquí, señores, esto es un centro lúdico. Ha habido mucha seriedad con la literatura. Yo les agradezco a todos los amigos que estén aquí y les agradezco a todas las autoridades de esta isla, las responsables que estén aquí también, se los agradezco mucho. Y los considero a todos unos amigos. Y a ti, Carmen, como uno de mis amores imposibles a lo largo de la... Claro, ella dice, todavía, digo, no, todavía no, porque yo soy impotente. Que ya. conste que me ha dado calabazas a la hora de comer, ha sido brutal. Entonces yo ya Porque estoy... yo muy finamente, él dijo algo así como, si eres mi amor imposible y no sé qué, entonces yo, por decir algo, dije, todavía estamos a tiempo. Dijo, de ninguna manera. Bueno, pues nada, Juancho. Yo, como dice Pepe Caballero Bonal, el poeta, cada vez que lo llamo, yo estoy ya caducado como los yogures. Bueno, pues yo estoy igual. Y hoy he venido aquí a hablar de la memoria, porque claro, tú has leído los libros y quieres que hablamos de los libros, pero los libros nosotros no los sabemos de memoria. Y yo le he preguntado al público, aparte del público antes de entrar, que si querían reírse, querían divertirse y reírse, y me dijeron que sí. Entonces no les vamos a hablar, por lo menos yo no voy a hablar de mi libro como Umbral, no voy a hablar de mi libro. No he venido aquí a hablar de mi libro. Yo sí. Bueno, tú sí. Pero yo me... Bravo, Pepe, bravo. Tu libro me lo sé de memoria. Yo quiero empezar, Carmen, si tú me lo permites, que eres la reina de la fiesta. Yo tengo aquí 2 amores imposibles. Uno está aquí y otro está sentado ahí. No les digo a ustedes quién es porque tienen que averiguarlo. Intriga. Pero en fin, esto es así. Y lo que pudo, un bolero imposible y no un tango triste. Pero en fin, son 2 amores que permanecen en mi cabeza como imposibles y de vez en cuando imagino cosas que pudieron ocurrir y que ya no pueden ocurrir. ¿Y todo eso pasó cuando tú eras joven, feliz e indocumentado? Y absolutamente irresponsable. Todo eso. Pero yo conocí a Pepe, por volver, en el año 73. La carta esa de 30 folios se la mandé después, porque ya había ido él a Canarias, me lo había presentado Carlos Barral, donde él dice, pero fue en el 70. Pero yo lo recibí antes, pero bueno. Yo conocí a Pepe en mayo del 73, en un pub donde organizamos la presentación del libro de Carlos Barral, una antología de poesía, la segunda antología que se hacía poética de Carlos Barral, que se titulaba Figuración y Fuga. Y
Y bueno, entonces he recorrido el mundo con Pepe Esteban. Pepe Esteban, antes que nada, es un ilustrado. Ya no hay de eso, ¿saben? Quedan 4 o 5 en España. Los demás son todos youtubers y estas cosas que a mí no me importan nada, pero que carecen de un background, de una cultura sólida para poder hablar, y hablan y hablan. Y bueno, nos han ganado la partida de momento. Yo creo que la han ganado para siempre. Además, en eso la mediocridad ha superado todas las expectativas de mi generación de la transición. Ahora quieren acabar con la transición de paz y la memoria de la transición. Pero venía a hablar de Pepe. Y venía a hablar para contarles cosas que no están en el libro. El libro, si ustedes quieren, cómprenlo, léalo, que Pepe se lo firme. Y el mío lo mismo, el de Pepe es más divertido. Pero antes de que cuentes nada de Pepe, yo quiero que Pepe cuente, porque él ha venido a hablar de su libro, ¿verdad, Pepe? Que cuente. Ese tío que se atenga a lo que diga la directora. Así que, bueno, tú te describes como bohemio, vago y sentimental. Sí. ¿Eso es así? ¿Sí? Es que a mí me ha impresionado mucho, porque esto de bohemio y vago como que no encaja, ¿no? ¿Se puede ser bohemio y vago? Digo, perdón. Los bohemios somos todos vagos. No, espérate un segundito. No, bohemio, trabajador. Sí. Eso es lo que no encajaba. Sí. Sí. Y cuenta, porque Juancho llegó en el 73, pero tú llegaste a la bohemia mucho antes. Llegaste más o menos en el 56, ¿no? Cuando muere Baroja, sí, un poquito antes. Yo llegué a Madrid en el 56 a estudiar Derecho. Yo soy un chico de provincias, de Sigüenza concretamente. Y me mandaron a estudiar, y además soy sobrino de canónigo, imagínense lo que voy a ser. Me metieron en el seminario. Al año siguiente fui expulsado. Bueno, ¿Qué hiciste, Pepe? ¿Qué hiciste para que te expulsaran? ¿Qué hiciste? No, sencillamente la gente dice, ya eras un heterodoxo, no. Me iba a bailar con unas novias que tenía. Y los sábados me escapaba con otro chico. Poníamos una almohada, pero nos pillaron. Entonces me echaron dignamente de seminario. Luego me han echado de otros sitios, pero esa fue mi primera expulsión. Y bueno, Madrid para mí fue la vida, el principio de la vida. Yo llegué a Madrid y me quedé verdaderamente como Galdós cuando llegó a Madrid y eso que venía de Las Palmas. Yo venía de otro pueblo levítico, clerical, y Madrid fue para mí el gran descubrimiento de la vida, del mundo, todo. Entonces me alinecí como se hizo Galdós, y ahí me quedé para siempre. Mi patria es Madrid, porque además Madrid permite que tengas 2 patrias, la tuya y Madrid. Madrid es patria de todos. Los españoles somos todos, por orden real, madrileños. Y en Madrid me quedé, y Madrid sigue siendo para mí la ciudad más maravillosa del mundo. Y cuando llegaste, ese Madrid, imagino que era como en blanco y negro, un sitio muy triste, a pesar de que te parecía la tierra de promisión. Estamos hablando de una... Muchas gracias, Juancho. Sí, porque no veo nada. Una España muy triste, ¿no? ¿Cómo entraste en contacto con Baroja? Bueno, yo llegué a Madrid a estudiar Derecho como Galdós. Permítanme que me compare con Galdós. Pues no me gustaba. Yo terminé también la carrera, trancas y barrancas, y yo iba a buscar escritores, iba a buscar pintores, iba a buscar callejear por Madrid, como hizo Galdós. Y naturalmente, pues en aquella España triste que yo llegué, en una universidad donde los profesores brillaban por la ausencia, porque nuestros profesores estaban en el exilio, es decir, yo quería estudiar Derecho Penal con Jiménez de Asúa, pero estaba en Buenos Aires. Y Baroja, para aquellos jóvenes desamparados como todos nosotros, era lo único digno que había en aquella España de Franco. Era un hombre que vivía ahí apartado, no muy bien visto por los franquistas, y se convirtió en nosotros en un símbolo. Era la literatura y tal. Y todo el mundo decía, ¿has ido a ver a Galdós ya? Era la noche. Pues yo he ido. Y yo, ¿qué pensaría Galdós de aquellos jovencitos que íbamos a buscar su amparo? Y sí, hay que decir que era Baroja, no era Galdós. Era Baroja, sí. Bueno, yo los confundo. Sí, yo también. Y entonces, una tarde,
Pues yo me decidí, que era un tímido, como todos los provincianos, y llamé a la casa de Baroja. Apareció Julio Caro, que era el sobrino, un importante académico, y yo le dije tímidamente, me dijo, pase, pase, ya sé a lo que viene. Yo pasé, y entonces me encontré a un viejecito con una manta sobre las rodillas, con zapatillas, que me dicen que siempre iba, porque en aquellos años de la posguerra hacía mucho frío en Madrid. Y en Madrid, Baroja le gustaba hablar del frío. Había un frío cultural, un frío de verdad físico, un frío de todo tipo. Y yo me encontré a un viejecito encantador, hablé con él de muchas cosas y me firmó un libro que para mí empezó biblioteca con aquella dedicatoria de Baroja y me dijo, le dije yo, ¿puedo venir a verle más veces? Y me dijo él, sí, sí, me encantaría, pero venga con chicas. Yo cumplí lo que me había dado Baroja. Y fue tan importante para los sobrinos de Baroja las chicas que yo llevé. Entonces yo llevé a unas compañeras mías que eran las sobrinas de don Salvador de Madariaga, Purita Madariaga y María Rosa Madariaga. Y me las llevé a ver a Baroja. Y se quedaron encantadas y me dijeron, Pepe, dile que nosotras nos quedamos a cuidar, porque en esa casa no había ninguna mujer. Eran Pío y su sobrino, Julio Caro, y una vieja vasca que había sido la criada de Baroja toda su vida, pero aquello estaba pues todo muy abandonado, ¿no? Y le dije, mira, Julio, estas dos chicas maravillosas quieren quedarse a cuidar a Baroja todo el tiempo. Y se quedaron hasta que murió Baroja, estuvieron ayudando a don Julio. Y claro, entonces la familia Baroja desde entonces me adora. No por mí, por las chicas que llevé, que se portaron maravillosamente. Qué historia maravillosa, porque luego cuando se muere Baroja, tú vas al entierro y ahí conoces a Hemingway. Claro. Así que cuento un poquito lo de Hemingway, pues también ha sido un poco iniciático en tu vida, ¿no? Sí. Pues, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Alcohólicamente, por lo menos. Alcohólicamente, por lo menos, sí, ¿no? Cuenta. Sí, por favor. Eso sobre todo. Cuenta, ¿cómo fue? Entonces, Baroja se nos muere. Baroja se muere el año 56, el 31 de octubre. Y muchos estudiantes fuimos a su entierro. Había una pequeña representación oficial de un ministro, que se llamaba algo Rubio, no me acuerdo ya muy bien, de Educación Nacional. Y allí estábamos esperando que bajara la caja de Baroja y de repente vimos a un gran señor alto, así con pinta de americano, y la mujer con un ramo de flores inmenso, y era Hemingway. Y dijimos, sí, es Hemingway. Hay que decirle algo. Y yo fui a decirle, maestro, somos unos estudiantes y quisiéramos verlo. Y dijo Hemingway, hoy no, porque se ha muerto el maestro que es Baroja, no yo. Pero mañana les espero en el Felipe II del Escorial, porque sí quiero... El entierro de Barojas, el duelo se separó en la plaza del Jardín Botánico. Allí montaron a Baroja en un jergón. Lo había bajado Camilo José Cela, uno de los que bajaba la caja. Y fuimos al cementerio detrás de... Y allí aquellos estudiantes, pobres estudiantes, leímos un manifiesto diciendo somos una juventud sin maestros y Baroja, nuestro maestro, se nos ha ido y tal. Fue para mí muy emocionante, me marcó toda mi vida aquello. Y al día siguiente, porque era una España muy pobre, es decir, yo iba con un hijo de un notario y no tenían coche. Ahora todo el mundo tiene coche. Fuimos en 2 Vespas, que fue una paliza hasta el Escorial, pues yo iba de paquete. Ya que llegamos al Escorial, nos recibió Hemingway, pasamos ahí a esa maravillosa terraza que se asoma al Guadarrama y nos dijo, a ver, ¿qué queréis tomar? Sacó una botella de vino de Rioja para todos ya. Y nos fue preguntando. Ignacio Sotelo dijo, yo quiero ser filósofo. Gabriel Torres dijo, yo quiero ser economista. Y yo dije, pues no, yo solamente quiero ser escritor.
Claro, se quedó emocionado. ¡Qué maravilla! Pero ahora vino para este joven escritor un whisky, porque el vino de Rioja es maravilloso, yo lo adoro. Pero para la imaginación y para todo tienes que beber whisky. Me tomé mi primer whisky en el Escorial, que luego me he tomado muchísimos, pero debo reconocer que aquel día el whisky me supo fatal, no me gustó nada. Pero Hemingway fue el culpable de mi perversión y de mi hundimiento. Y ahora que hablé, Juancho. Y ahora quiero saber, claro, porque ahora toca saber quién fue el culpable de tu perversión, Juancho. Vamos a ver. Agradezco que me hayas cortado antes porque iba embalado. Me he tomado el primer ron del año de este tamaño, ron Areuca Blanco, para poder hablar ante ustedes, pues yo soy muy tímido y mi pretensión era convencerlos de salida. Bueno, ahora ya voy a hablar más calmado, pero les voy a contar que Pepe Esteban para mí ha sido fundamental en mi vida intelectual y en mi formación sentimental. Si yo me olvido de algo, Pepe Esteban tiene una memoria de elefante. Es sorprendente que haya cambiado los tiempos. Creo que es un truco cinematográfico el que ha usado, que ha cambiado los tiempos de cuando nos conocimos y por qué nos conocimos y cuándo fue. Pero en fin, yo creo que es un truco de una trampa de la propia memoria. Pero cuando yo me olvido de algún nombre porque tengo mucha información en la cabeza o porque a partir de las 7 de la tarde yo no recuerdo bien los nombres de mucha gente y Pepe está presente y yo digo tal cosa y si te olvidas de este nombre con una memoria de un tipo de 21 años. Y para mí es una enciclopedia. Yo siempre he dicho que quiero morirme antes que Pepe Esteban porque entonces yo me voy a quedar sin la memoria que tengo gracias a Pepe Esteban. De modo que para mí es un amigo muy cercano, muy significativo. Estuvimos divorciados, que yo pienso 1 año y medio, como siempre, por terceras personas. Y yo lo sentía mucho, pero con la dureza de corazón que tengo a veces, decía yo no doy el primer, lo di después. Pero Pepe sostiene que fue mucho más tiempo, lo cual quiere decir que a él le dolió la distancia mucho más que a mí. Yo quiero, porque el tiempo corre y hablamos mucho y verbabolan, como decían los latinos, yo quiero contar 2 anécdotas de Pepe para que ustedes lo conozcan y les abra el apetito para leer las novelas. Miren, en tiempo de Franco, que era un tiempo muy oscuro, muy tenebroso, todo eso que se dice es verdad. Ahora hay mucha gente que quiere quitarle el rigor mortis que tenía ese régimen. Hortelano, bueno, a ver si yo lo he cogido aquí. Esto es del ron. García Hortelano, un novelista que fue engordando a base de comer y de beber, que era un amigo íntimo de Pepe y también lo fue mío, que les recomiendo que lean, que está bastante olvidado por el público en general. Una vez le dije, coño, Hortelano, ponte a régimen. Y me dijo, para régimen ya tuve el de Franco, con lo cual me bebo y como lo que, que me dé la gana y no quiero saber más de regímenes. Bueno, voy a contar una anécdota de Pepe Esteban durante el oscuro franquismo. Pepe Esteban era un hombre de la noche y del día, pero en la noche se divertía más que en el día, como todo el mundo inteligente. Y salía con unas amigas que luego se han hecho famosos, entre las cuales estaba Cristina Alme, todos de izquierdas y antifranquistas brutales, felizmente. Y Carmena, Manuela Carmena, que ustedes deben haber oído hablar de ella. Y salía de copas por la noche y fueron a un lugar que le pregunté a Pepe, pero ¿te acuerdas cómo se llamaba el lugar? Y el lugar se llamaba El Junco, que era un bar de copas en Madrid donde la mugre izquierdista se relacionaba con los alcoholes y como buena dixómana se bebía hasta las altas horas de la madrugada. Y esto tuvo lugar en El Junco.
entra Pepe ya entrado en tragos con estas señoras y con algunos amigos más, todos rojos, y una de ellas dice, mira que la barra llena, como dicen los locutores ahora, el público lleno de gente, y entra Pepe el último, la cara de sigüenza, en fin, reflexiva, y una le dice, mira quién está ahí, Castillo Chupe. No, Castillo Puche. Nosotros lo llamábamos Castillo Chupe. Era un escritor que se las daba de íntimo amigo de Hemingway y que iba... Bueno, entonces Pepe, que estaba ya revenido de la noche, se acerca, le dice a Cristina Almeida, Cristina, ¿quieres que le dé una hostia? Cristina se queda, pero hombre, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo le vas a pegar? ¿Pero quieres que le dé una hostia o no? Bueno, pero hombre, no le pegues por eso. Total, Pepe pum, se dispara, va a donde está Castillo Puche y le dice, ¿usted es Castillo Puche? Y Castillo Puche, como Hemingway, se pone muy glorioso. Sí, sí, señor, soy Castillo Puche. Así, ¡pa! Y le pegó un tortazo en la cara. Yo siempre digo que fue un puñetazo, pero él dice, nada, fue un tortazo en la cara. Total, se armó una, como se pueden imaginar. Viene la policía, llaman a la policía, entonces no había seguridad, llaman a la policía y se los lleva a los dos a ¿cómo llamábamos antes? No, se lo llevan los dos a la policía que tenían, al cuartelillo, así se llamaba antes. Se lo llevan a los dos y empiezan un atestado. Y en el atestado, claro, se lo lleva a los dos en el mismo coche, los dos mirándose así sin dirigirse la palabra. Y entonces llegan al cuartelillo y entonces al infractor primero lo traen y lo sientan en la silla y empieza, vamos a ver, empieza el comisario de policía. Vamos a ver, ¿por qué usted le pegó a este señor? Y Pepe dice, está muy claro, por su mala prosa. Escribe muy mal. Pero entonces el policía decía, no entiendo nada. Vamos a ver, y usted por la mala prosa que tiene este señor, según usted, le pega un golpe en público y trata de dejarnos el ridículo y dice, pero usted sabe lo importante que es para un escritor escribir bien. ¿Cómo me dice usted esto? Bueno, hay una discusión terrible, el inspector hace el tipo que está en la máquina de escribir, coge todo esto y saca parte de todo esto y entonces le ponen una multa a Pepe. Y la multa era de 800 pesetas de la época. Y entonces Pepe, cuando le dicen, Pepe pregunta, ¿cuánto es la multa? Dice 800. Y dice, no, por esa cantidad le pego otra hostia. Esta vez no se la pegó, pero fue así. Y una vez, y termino, y ya no hablo más. No, tienes que hablar mucho termino y no hablo más, porque quiero que conozcan al Pepe por dentro, que es muy importante. Una vez, siempre tiene que ver con la literatura. Ángel González era el director de un homenaje a José Bergamín en el País Vasco, que creo que fue en Bilbao o en San Sebastián, en Bilbao. En San Sebastián. En San Sebastián. Y claro, después de los homenajes, los escritores lo que hacen es comer y sobre todo beber. Y bebieron, y bebieron, y bebieron, y el homenaje, y magnífico Bergamín, y el País Vasco maravilloso, y San Sebastián, esto es una perla. Todas esas cosas que se hacen en el homenaje cuando la gente está bien comida y bien bebida. Y llega a las 11 de la noche, llega Arzayus. Y Pepe siempre pensó, yo también, pero Pepe siempre pensó que Arzayus era el jefe de ETA. Y yo siempre lo pensé también. En fin, era una especie de jesuita alemán vasco que no se pueden imaginar. Entonces Ángel González, que era el director del homenaje, se dirige a Arzayus, del cual ustedes se acuerdan, el padre Arzayus, se dirige a Arzayus y le dice, don Javier, aquí hay un chico castellano que sabe euskera. ¿Y de dónde es ese chico? De Sigüenza. No, preséntenme a esta especie de animal en extinción, que es de especie en extinción, porque claro, un tipo de Sigüenza. Y claro, Pepe ya en copa se da cuenta de la trampa que le ha metido Ángel González. Yo estaba aterrado. Aterrado. Y entonces se le presenta al Arzayus y dice, uy, estoy saludando aquí al jefe de ETA, y el jefe de ETA cree que yo, que soy de Sigüenza, sé euskera. Y entonces empieza a hablar,
Pepe con Arzayus y Arzayus le pregunta, ¿y dónde aprendió usted euskera? Y dice, no, en el seminario con unos curas vascos. Y Arzayus encantado, seminario, curas vascos, jesuitas, en fin, encantado, estaba en su crema. Y claro, sigue hablando con Pepe y tal, pero claro, nota risas, nota sonrisas y risas alrededor, y el tipo tampoco era tonto, y se empieza a dar cuenta que ahí hay algo raro. Y entonces está Ángel González sirviendo de introductor de la conversación y metiendo quina para aguantando la risa, y de repente Arzayus dice, Pepe, ¿y podemos hablar un poco en euskera? ¿Podemos tener una conversación en euskera? Y entonces Ángel González le dice en medio de la fiesta, le dice a Arzayus, no, Javier, es que Pepe solo habla euskera a partir de las 2 de la mañana. Y eso viene de una leyenda que la inventé yo, que Pepe a partir de las 2 de la mañana no se le entiende el castellano de Sigüenza, pierde la dicción castellana y empieza a hablar como sus ancestros, en euskera rural, en vasco rural. Yo soy el único traductor que él tiene en el mundo de su euskera personal. Pero se ha extralimitado tanto en el estudio de las lenguas antiguas que ahora ya no habla vasco cuando se emborracha a partir de las 2 de la mañana. ¿Qué hablo? Habla etrusco, que no lo habla nadie en el mundo, que es una lengua que ya no se habla. Habla etrusco. Yo he tenido que traducir del etrusco al castellano de él, que no es el mío. El mío es dicción atlántica, que es la norma atlántica, que es la que tenemos en este archipiélago, que no he perdido ni pienso perder en mi vida. Y he tenido, en un acto como este, de mucho más público, en Oslo, en la Casa de la Cultura Noruega, nos emborrachamos los dos antes del acto. No es el día de hoy, que estamos muy serios. Nos emborrachamos los dos y... Ahora estamos en Noruega. Y entonces él empezó a hablar en etrusco. Y yo tuve que traducir, porque era una cosa muy complicada. El muchacho que estaba en el puesto de Carmen Posada era un noruego que sabía inglés y español. Y entonces Pepe empieza a hablar, y empieza a hablar en su etrusco de ipsómano. Empieza a hablar en su etrusco de ipsómano, y entonces yo tengo que intervenir y decir, no, mira, yo te voy a traducir lo que Pepe está diciendo al español y tú traduces al inglés para la audiencia. Y era una cosa terrible, porque el etrusco, yo no sé etrusco, yo sé vasco de Pepe, pero etrusco no sé, y entonces tenía que inventarme lo que estaba diciendo Pepe y se lo traducía al otro. Y no hablamos finalmente de poesía, hablamos de alcoholes, porque era natural, hablamos de la generación del 50, a la que nosotros llamamos los santos bebedores, siguiendo el título de Joseph Roth, y que Carlos Barral hizo un prólogo muy bueno de la edición de Anagrama, y que son la generación del 50 poética, que son nuestros grandes amigos y los maestros de la vida y los socios del alma, de las copas de la noche con los que aprendimos tanto. Por ejemplo, Pepe les va a contar ahora, te lo pido yo, lo de Claudio Rodríguez, lo de que Claudio Rodríguez cuando estaba en Copa entraba en los sitios. Bueno, eso lo cuentas tú. Yo he venido a hablar de mi libro. Venga, Pepe. A ver, yo hago aquí de cancerbero. Tú habla de tu libro, pero hazle No, habla de la generación del 50. Claro. Y de cuando ibas de copas con Claudio Rodríguez, se emborrachaba, iba a los sitios. Bueno. ¿Qué hacía Claudio Rodríguez? Eso no está en mis memorias. Por eso, las memorias las puedes leer. Bueno, ¿y por qué no lo pusiste en tus memorias? ¿Por qué no lo pusiste en tus memorias? Era muy indiscreto. No vas a... No, pero es que esas cosas que cuenta Juancho me han sucedido cada noche. No puedo, tenía que haber varios tomos. No. Sí, pero yo quiero decirles que quise escribir mis memorias siempre. Pero quería escribirlas cuando tenía memoria. Hay que escribir cuando tiene una memoria. Galdós y Baroja las escribieron mis maestros cuando no tenían memoria. Las de Galdós se llaman Memorias de un desmemoriado, imagínense. Y yo quise escribir cuando tenía memoria. El título, Ahora que recuerdo, también quiere decir Ahora que aún recuerdo. Y en el principio hay mi lucha contra el olvido, que son mis memorias,
y mi miedo al Alzheimer, es decir, yo si pierdo la memoria pierdo todo, quiero morirme. Sin memoria uno está muerto, ¿no? Y me dio tiempo a terminarlas, no contar todo lo que cuenta Juancho, porque creo que a nadie le interesan mis noches de alcohol. Pero bueno, voy a concederle... no nos dejes con la intriga, que no nos dejes con la intriga, que cuentes esta anécdota de la que decía Juancho. Bueno, cuéntala. Bueno, voy a contar solamente esa anécdota de Claudio Rodríguez, que era un grandísimo poeta, nació en el 50, también le gustaba beber como a mí, y salíamos de copas por las noches. Y Claudio tenía un defecto, que ese yo nunca lo he tenido. Le gustaba coger la copa de los de allá. Bueno, yo le decía, pero, tío, esto es intolerable. Sobre todo ahora estaría prohibidísimo. Imagínate, lo llevan preso. Claro. Y en la una noche llegamos ya los dos a Boccaccio, que había un Boccaccio en Madrid, no tan importante como el de Barcelona, de los grandes trasnochadores. La Ghost Divine madrileña andaba por ahí. Y llegamos, fuimos a la barra. Ahí estaban los de siempre, me acuerdo de Maruja Asquerino, que tuvo una participación en lo que voy a contar después, Pepe Díaz, había un montón. Entonces yo voy al lavabo. José Luis Balbín, todo eso intervino. José Luis Balbín también, sí. Y vuelvo y veo aterrorizado que Claudio se está tomando la copa del de al lado, que era un tío así de inmenso. Yo dije, madre mía, ¿cómo se dio cuenta? Naturalmente, se dio cuenta que le estaba bebiendo la copa, lo agarró, lo levantó. Yo decía, Señor, por Dios. Yo diciendo, no ves que es un poeta y tal. La que se armó, tuvieron que salir Maruja Asquerino, todo el mundo que había allí a librar a Claudio, y ya luego encima la tomó conmigo. Bueno, yo no he bebido la copa. Y entonces, yo ya le dije, mira, Claudio, hemos terminado. Cuando quieras la copa del vecino, escoge un bajito que podemos pegarle. No este tío que nos va a hinchar. O sea, primero se mira. Tampoco tiene nada de interés. No quiero contar más anécdotas. No, ay, eso me va a poner un problema. Porque yo quería que contarais una que es todo lo que pasó en el famoso Congreso ese de Canarias, que hay escenas épicas. Sobre todo hay una de Onetti y cuenta la escena de Onetti. Cuando nos reuníamos con Onetti en Las Palmas en el año 79 y no lo dejaban beber y el tipo, las copas las poníamos debajo. Sí, sí. Cuenta eso, que tú lo cuentas mejor que yo. Aquí el congreso, que fue muy importante, era el primer congreso que unía la lengua de los dos lados del Atlántico, lo presidió Onetti. Onetti, uruguayo, que vivía en Madrid, un escritor maravilloso, pero que también tenía un defecto, estaba siempre borracho. Entonces, Onetti llegó borracho al Congreso y se fue borracho. Fue espantoso. Entonces, no paró de beber, no salió nada más que para la inauguración y la clausura de la casa, de la suite que le dimos en el Hotel Iberia, pegándole. Era maravillosamente incontrolable y, en fin. Entonces, una tarde se armó un follón muy gordo sobre Cuba. Sí, era cuando los tiempos de la Revolución Cubana. Bueno, y entonces yo, como era un congreso totalmente alcohólico, dije, si queremos tener calma, vamos a pedir un whisky para cada uno y nada más que un whisky. En la reunión que estábamos unos 6, incluido Eduardo Galeano. Sí. Onetti ya me miró para asesinarme cuando dije un whisky por persona. Era una mesa bajita. Nos ponen el whisky a Onetti y a mí, y yo veo aterrado que Onetti se lo bebe de un trago. Había acabado. Y veo aterrado que, como Claudio Rodríguez, me cogía el mío. Yo le cogí la mano y dije, eso no, perdona. Hasta ahí pueden llegar las cosas. Entonces, para que no me quitara el whisky, yo lo metí debajo de la mesa. Donde había un montón de botellas vacías. Había todo tipo de botellas vacías y tal, y el whisky de Pepe. Sí. Y también veo aterrado que agachado iba a pasar por... Pero sin mirar al whisky, por el olor. Y dije, señor, lo que es el vicio. Hacía así, metía la mano y ya dije, debajo se ha de la terminado. Que todos los whiskies que quieran. Ya sabes, ¿no? Claro. ¿Qué iba a hacer yo? Metía la mano de la mesa sin mirar. Miraba con los ojos que se le salían. Y con aquella desdentura que tenía una desdentura tremenda y hacía así. Como oyendo a los demás.
pero tenía todos los 5 sentidos en el olfato y iba derecho al whisky. Lo demás eran botellas vacías, vasos vacíos. Iba y lo encontraba a la primera. Pero era impresionante ver este aquel tipo maestro de la incontrolable. literatura agachado detrás de mi whisky. Yo abrazado con el pie. Y detrás. Inolvidable y maravilloso. Bueno, cuenta más cosas de ese congreso, porque dio para mucho. Hombre, dio para mucho y nos divertimos mucho. Entonces un desconocido, Álvaro Pombo, creyó que estaba en Guinea Ecuatorial. Le pareció un paraíso Las Palmas. Yo decía, totalmente loco. Así escribe, totalmente loco. Y se paseó por el Camino Nuevo, lo que es la calle Bravo Murillo, por el barrio ese chic, la calle Bravo Murillo, Triana y la calle Vira y Clavijo, donde estaba el Cine Cuyaj, donde está ahora el Teatro Cuyaj. Se paseó en tanga, estoy hablando del año 79, en tanga negro, con aquella barriga que ya tenía, y con una camisa atada aquí como los piratas. Y claro, los guardias le llamaban la atención y él no hacía caso, y después lo contaba como una maravilla. Fue muy interesante porque un día bajando en el Hotel Iberia, estábamos una porción de borrachos en el Hotel Iberia, y 250 escritores, para que digan que ahora abusamos. 250 escritores, borrachos todos. Pero es terrible. Y había otros en Santa Brígida, y estaba el gran periodista, todavía vivo felizmente, Víctor Márquez Reviriego, que luego hizo en la revista, no felizmente, pero infelizmente desaparecida, Triunfo, hizo un gran reportaje del Congreso, donde llamaba al Hotel Iberia Hotel Siberia y al de Santa Brígida Hotel Santa Frígida. Y fue muy divertido, porque una noche en un ascensor baja, ¿cómo se llama el cubano negro? ¿De dónde son los cantantes? Se me olvida a partir de las 7 los nombres importantísimos. ¿De dónde son los cantantes? ¿Cómo se llama el que...? Andrés, Severo Sarduy. Severo Sarduy baja y todo como si lo hubiera cogido un águila en el ascensor y lo hubiera... En fin, no, el que baja es lleno de sangre José Agustín Guitisolo, que era un beodo de una naturaleza excepcional. Baja y baja en el mismo ascensor y al mismo momento que Severo Sarduy. Y yo le pregunto a Severo, ¿por qué le pegaste? ¿Por qué arañaste a José Agustín? Se me quería meter mano como si yo fuera una puta cubana. Eso no se lo permito a nadie. Bueno, este Severo Sarduy, que era un tipo excepcional, un ser humano, incluso yo me atrevería a decir que inocente, porque todo le parecía normal, pero todo lo que hacía era absolutamente excepcional, incluso sus escrituras, sus versos, su vida. Bueno, todas las noches se iba a desnudar a lo que hoy se llama la Avenida Marítima y bailaba como si tuviera música. Nosotros nos asomábamos a las ventanas de las habitaciones en el Hotel Iberia y veíamos bailar aquella bailarina espléndida que era Severo Sarduy, con la luna iluminando de plata el mar, iluminándolo a él en aquel escenario que él había gustado. Fue una cosa realmente mágica. Vino todo el mundo menos muchos de los grandes, pero por ejemplo vino Rulfo y vino Onetti, y ellos no se habían visto desde Chile del 63. Y yo no lo vio solo Nélida Piñón. Lo que pasa es que todo el mundo dice haber visto esa escena, pero esa escena la vio solo Nélida Piñón. Ellos escogieron en el bar un momento en el que se suponía que estábamos ya todos borrachos y todos acostados viviendo la resaca, y se encontraron en el bar del Hotel Iberia, y Nélida de repente entra a tomarse un café, eran las 4 de la tarde, después de comer, entra a tomarse un café y ve aquella escena. Juan Rulfo
y Onetti, única escena. Y los dos no hablaban. Uno con un vaso de whisky y el otro, porque no podía beber, ya le habían quitado todo el alcohol, con Coca-Cola. Los dos fumando sin parar. Y se hablaban sin hablar, sin pronunciar palabras. Se mandaban señales de humo, como los indios. Y en las señales de humo decía, ¿y cómo estás, Juan? Y el otro le contestaba, bien, ¿y tú, Juan, cómo sigues? Y así hablaban, saludándose y fumando, sin hablar. Y es una cosa tan mágica que ha quedado como que lo vio todo el mundo. No lo vio sino Nélida, pero aparece un montón de gente en todo el mundo que vio esa escena, que repiten esa escena. Pasaron muchas cosas interesantes. Por ejemplo, para nosotros es interesante que Dámaso Alonso, que era uno de los pocos sabios que nos quedaban en aquella época, hiciera la clausura, que era director de la academia, hiciera la clausura en la que dijo taxativamente que el castellano era un estado de lengua que ya había terminado su época, que lo que hablábamos era en América y en España el español en su... un académico. Se supone que un ortodoxo en el año 79, el español en sus diferentes formas del estado de habla de lo que es el español. Bien, y dijo, y dentro de 50 años, ya han pasado y no se ha cumplido esto, pero se puede cumplir, el español dejará de llamarse español y se llamará hispanoamericano. No lo digo yo, lo dijo el tipo ante Dámaso Alonso, ante el asombro de todo el mundo. Pasaron muchísimas cosas. Ahora, yo no me acuerdo... los temas políticos también, ¿no? Con temas Galeano y terribles todo eso. políticos. Sí. Los procubanos, los procastistas no dejaban... pasaron muchísimas cosas. Cuenta. Los procastistas no dejaban que hablara Montaner. Amenazaban con irse del Congreso. No querían, procastistas españoles, que eran procastistas igual que yo, arzobispo de Manila, porque eran unos tipos que habían tomado aquella pose, pero unos señoritos, todos. Y los procastristas no querían que hablara Montaner, y los anticastristas querían que hablara Montaner, la libertad de expresión. Y Montaner habló y dijo lo que tenía que decir, lo que dice desde entonces y hasta ahora, pero en fin, de una manera. Y ese congreso se estigmatizó porque habló Montaner. Pero de aquí la libertad de expresión por encima de todo. Lleven ustedes los contraargumentos cuando les dé la gana, pero aquí todo el mundo que ha venido habla libremente. Y eso también pasó. Pasó una cosa lamentable. Como está de actualidad, porque hace muy poco que murió, la voy a contar. Juan Marcé, estábamos todos cargados, todo el día cargados, todo el día en un descubrimiento de borrachos magnífico, haciendo locuras. Bueno, mire, para no cansarle, yo guardé 1 millón de pesetas de la época para impagados del bar. Del bar. Porque los tipos llegaban, pero es que ustedes no pueden calcular la cantidad de toneladas cúbicas que se mandó esta gente en ese congreso. Aparte de la brillantez espeluznante de toda esta gente. Claro, es que hay que decir que tanto los de Madrid como los de Barcelona como los que venían de América, nos aprendimos que el whisky estaba tirado en la palma. Claro, costaba 10 pesetas y vale, pedían una botella. No me jodas, vale un duro. Claro, aquello fue... Y entonces Juanito Marcé se emborrachaba como todos nosotros y estaba con la mujer, con Joaquina, que vive felizmente, que había sido la peluquera de la duquesa de Alba. Era una historia totalmente de codorniz. Y Juanito Marcé entra en lo que llamábamos nosotros el bar íntimo, que era el bar de la noche del Hotel Iberia, y pide su whisky, y hay al lado unos comandantes y unos stewards, unos azafatos de Iberia, que oían a Juanito Marcé cagarse en Franco, cagarse en el franquismo, hablar contra ya, cargados todos, y todos, viva lo que dice Juanito Marcé. Y entonces hay un tipo de esto que hace así. Y de aquí saca una cadena americana de estas. Y le dice, agarra a Marcé, le hace una llave en una esquina del
del bar y le dice, si te paso por la cara este puño, que aquí tenía ya el puño de metal, si te paso la cara, te abro la cara que no te conoce ni tu madre. Oye, fue muy grave. Había quien decía, llamen al gobernador, llamen a la policía. En ese momento era dramático. Y entra Antonio Gala con el bastón, con uno de sus bastones. Yo te he contado eso, Elsa. Entra Antonio Gala con su bastón y dice desde la puerta, señor, ni son horas ni son modos. Ni son horas ni son modos. Entraba, cada escritor que entraba se veía sorprendido por aquello y daba para que soltaran a Marcé. Y el que lo soltó después del cansancio. Y además Juanito era muy valiente, era un tipo tan valiente que bueno, el que consiguió que lo soltara fue Luis Goytisolo, sorprendentemente, porque es muy triste y es muy tímido y no habla mucho. Y no sé cómo convenció al tipo aquel, pero Juanito estaba colgado de aquel tipo, así con el puño y el otro aquí, por lo menos 20 minutos. Y todos nosotros suplicando que lo soltara. Lo suelta y le dice, ¿ves mi cara? Juanito Marcé se queda mirándolo sin contestarlo, con los ojos cayéndosele de la borrachera. Se queda mirándolo así y el tipo dice, no te olvides nunca de mi cara. Y Juan Marcé, con 2 pelotas, le dice, estás olvidado desde este momento. Y se da la vuelta y se va. O sea, muchos episodios de esto, en medio de unas conferencias de una altura intelectual que marca. Vino Westphalen, vino Belli, que ya tiene 90 años ahora, vino una cantidad de gente que ya se ha muerto, vino una cantidad de gente importante, vino, bueno, Rulfo, vino Netti, vino una cantidad de gente importante, impresionante, y fue un hito. Y eso lo hicimos solo con 7 millones de pesetas. Yo guardé el 10% para pagar los impagados, porque me conocía el percal, porque los tíos llegaban, bebían en la barra y se iban. Somos del Congreso. Ponga una botella de tal y unas copas y tal. Y después se iba uno a uno y el último decía, somos del Congreso. Y no pagaban. Y yo pagué cerca de 700.000 pesetas al final en 5 días de impagados en el Hotel Iberia, de los whiskies que se tomaron. Así ustedes me dicen, ¿valió la pena? Todo lo que tomé, perdona. Vale, no, tú tomaste igual que siempre. No tomaste ni más ni menos, igual que siempre. Pepe ahora, que no es un superviviente, es un resistente. Pepe ya se toma, yo lo conozco muy bien, él se toma whisky después de comer y cuando ya no quiere más, antes se tomaba una botella y después, cuando ya llegaba al final, pide una cerveza. Ese es el punto final de las copas de Pepe. Mientras tanto ha dado lecciones de vida, ha dado lecciones de literatura, porque es con el tipo que yo más he aprendido literatura en mi vida, y porque se acuerda de todo y conoce todo. Ahora mismo acaba de morir un socio suyo que no sabía nada, era un corredor de bolsa que llega a Turner y se empieza a informar con Pepe de todo. Y termina por ser un mítico editor, que es mentira, y lo reconoce todo el mundo como un mítico editor. Y acabo de leer obituarios en el país, no digo quién lo escribió, obituarios, esto, lo otro, de este fenecido, pero que es la biografía como si hubiera muerto Pepe Esteban. Se le atribuye todas las epopeyas intelectuales de Pepe Esteban a este tipo que murió. Y yo escribí un artículo el otro día diciendo, pues si todo eso lo hizo Pepe Esteban, yo no tengo nada contra el muerto, pero si todo eso lo sabe todo el mundo. En fin. A Pepe, que es muy, muy discreto, pero yo quiero, antes de terminar, y antes que ustedes piensen que los escritores se dedican a emborracharse sin parar, cosa que por otro lado es cierta, pero hay algunos más sobrios que otros, y quiero que cuentes, Pepe, cómo fue tu encuentro con Borges. Bueno, repetiré una vez más. Solo me preguntan lo que he contado 1000 veces, pero bueno, sí. Yo viví 6 meses en Argentina
en Buenos Aires, lo pasé muy bien, y yo vivía cerca de Borges. Borges pasaba a los atardeceres de la mano de María Kodama, y yo lo seguía, era la literatura que pasaba, ¿no? Pasaba la literatura, iba detrás de la literatura, pero nunca había pensado en ir a ver a Borges. Pero llegó un amigo mío, Antonio Martínez Arrión, que es un gran poeta, y me dijo, por favor, llévame a ver a Borges. Bueno, yo llamé a Borges y le dije, mire, somos dos escritores españoles y queremos verle y tal. Dijo, ah, muy bien, pero hoy es mi cumpleaños. Dije, no, quiero. Y si quiere usted ver, me van a hacer un homenaje. Pero mañana a las 9 de la mañana les espero en mi casa. ¿Qué horas, coño? El homenaje era maravilloso. Yo me fui al homenaje y le estaban cantando con bandoneones y cantándole al maestro, y el maestro estaba arriba viendo en el piso quinto su... Entonces llegamos a las 9 de la mañana, yo llegaba fresco porque vivía al lado, pero mi pobre amigo vivía no sé cuántos kilómetros de Buenos Aires y venía ya con unas ojeras espantosas. Y la portera ya dijo, al quinto B, ya sabía que todo el mundo iba a ver a Borges, y de quinto B. Bueno, llegamos allí y en la puerta hay unos argentinos. ¿Estos qué hacen aquí? Dice, nos ha citado el maestro. Nos ha citado a nosotros, no a nosotros, a nosotros. Bueno, ya yo era ahí. Entonces ya llamamos y oímos unos, porque la casa de Borges era un pasillo largo de madera. Y oímos unos zuecos, porque la mucama que tenía Borges era una vieja india, y abrió la puerta y vio allí a los argentinos llenos de cámaras y a Sarrión y a mí. Somos los españoles, somos los argentinos y tal. Entonces, la tía cerró la puerta y al rato oímos también los pasos, volvió y dice, que pasen los españoles. Le dije, toma, le dije a los argentinos. Entonces, entramos y el maestro estaba ya todo con una corbata elegantísimo. Nosotros íbamos de trapillo, como siempre, y entonces estaba desayunando un vaso de agua y copos de maíz. Y yo, que siempre pensé que, como era malvado, que veía, y decía que no veía pero me di cuenta que no veía nada, porque cogía con la cuchara y entraba un copito de maíz o dos. Y yo entonces le metía la mano y le llenaba la cuchara. Cada vez que metía la mano, Sarrión hacía así, se quedaba impresionado. Y estaba feliz porque decía, ¿qué de maíz he cogido? Entonces, y siempre con esos rasgos de ingenio y de humor, le dije, mire, somos los dos escritores, somos castellano-manchegos, dijo el Sarrión. Y dijo, son escritores, yo también soy escritor. La conversación duró muchísimo porque yo regañé a Borges, porque había metido con Cervantes, con el Quijote, y decía, la verdad que estoy un poco arrepentido de meterme con Cervantes y tal y cual. Y de repente yo veo un cuadro que había allí. Además, era un poco mentira, porque yo vi la biblioteca y estaba lleno de obras de escritores españoles. Eso que decía él de Antonio, decía de los hermanos Machado, él era amigo, había conocido aquí a Manuel, y decía, eres Antonio Machado, decía, pero es que Manuel tenía otro hermano. Bueno, entonces esa maldad que le caracterizaba. Y ahí estaban las obras de los Machado, tenía que ver. Y además le había regalado la espasa, y tenía la espasa un mueblecito ahí puesto. Vimos le pedí que me dijera el alez que había llevado, me hizo ahí un garabato, la verdad que no veía nada. Y le dije, maestro, este cuadro, tenía un cuadro ahí, es de su hermana. Y dijo, pero ¿usted cómo lo sabe? Y decía, porque Pepito es muy listo. Y yo dije, no, claro que lo sé, porque su hermana está casada con Guillermo de Torre, que era un crítico español en el exilio, que además Borges y él se llevaban fatal. Y es muy bueno porque le decían a Borges, ¿cómo se lleva usted con su cuñado? Y decía, muy bien, yo no lo veo y él no me oye. Bueno,
Fue una mañana maravillosa. Y cuando salimos, yo dije al otro, los argentinos nos matan ahora. Salimos 2 horas que hemos estado y allí estaban los pobres argentinos esperando. Y yo decía, hasta luego, Lucas. Y salimos, digo, porque bueno, esto nos mata. No, fue una maravilla ver a Borges. Y tú has viajado mucho con Pepe por el mundo, ¿no? Aparte de ser traductor de etrusco, ¿qué otras anécdotas tienes con...? ¿Ustedes quieren que yo hablo etrusco? Hablo castellano maravilloso de Sigüenza, de Castilla. Como estamos en Petit Comité, ustedes me van a perdonar las impertinencias verbales que voy a decir ahora. Nosotros hicimos un viaje a Reykjavik. Ay, por Dios. Ahora viajamos a Reykjavik. Islandia. Y lo primero que nos enteramos que fue una maravilla. Bueno, primero tuve yo un altercado nada más llegar con un gordísimo islandés del que estaba radiando, que eran una pareja de gordos inmensa, pero no Carmen Balcel, que pesaba al morirse 160 kilos, no era tan gordo como estos. Estos eran una cosa... No, era más gorda Carmen Balcel. No cabían por la escalera. Total, esos tipos se comieron todos los platos, iban pidiendo plato a plato del menú y yo en la mesa que estábamos iba radiándole lo que comían. Digo, pero vuelven a pedir plato y se comieron todos los postres. En fin, tuve un altercado que no viene al caso. Nunca me he reído en ningún sitio como me he reído en Reykjavik. Ustedes dirán, pero mira qué excéntrico este tipo. No, de verdad, tuve que coger 24 horas del viaje y acostarme a dormir para descansar los músculos y la mandíbula de tanto reírme. Una de las risas fue en casa vinieron académicos, vino todo el mundo a recibirnos a nosotros. Vivía ya en Reykjavik Jaime Salinas, que fue director general del libro con Javier Solana, que era un editor muy conocido, que lo fue de Alfaguara, que lo fue de Seis Barral en su momento. Era una historia, hijo del poeta Pedro Salinas, era una historia cuñado del canario Juan Marichal, que se casó con Solita Salinas, y era una personalidad. A mí no me gustaba el personaje, lo digo en serio, ni me gusta, pero bueno, para descanse. Y vivía con su amante, traductor del Quijote, hay que tener agallas, traductor del Quijote, el islandés. Y en la cena, cuando llegamos, dijeron, Jaime y no sé quién, el traductor, viven aquí al lado. ¿Quieren que los llamemos? Y Pepe y yo dijimos al unísono en la puerta de la casa, nada más entrar, ¡no! A gritos. No queremos a Jaime Salinas. Bueno, esa noche fue una noche divertida, como muy frugal. De copas no, pero de comer muy frugal, muy elemental, no, muy primaria. Pero de beber todo lo que te puedes imaginar. Entonces, de repente, era una noche que se llama solsticio, ¿cómo se llama las noches en los países? Las noches blancas. Las noches blancas. No, chico, pero si tiene un nombre. No. Sol de medianoche. Era de sol de medianoche, de manera que estaba todo desierto, Reykjavik, y era de día. Y los pájaros locos, en fin, eso es una historia lateral. El caso es que estábamos ya a las 2 de la mañana, entonces allí muy sabiamente alguien de la casa dice, ¿quieren café? Lo hacemos ahora mismo. Y hacen café. Y hablando y bebiendo y traen el café, no me desmientas porque esto es verdad. No me desmientas porque esto es verdad. ¿Qué le importa a la gente? A la gente le va a gustar, es una anécdota para que se diviertan. Y viene la señora con el café, una cafetera ardiendo, pero ardiendo de sacarla 10 segundos antes del fuego. Viene borboteando todavía el café. Y ¿quién quiere café? Y Pepe coge la taza y la pone aquí, delante, aquí. La pone aquí y dice, yo, el primero. Y la señora fue a servirle café a Pepe y Pepe en ese momento desvía la taza y sigue hablando con la persona que estaba hablando y desvía la taza. Y la señora le echa el café en todos los huevos.
Y Pepe lanza un grito, estamos en Reykjavik, yo en Barcelona. El grito que dio Pepe, hubo que irlo a cambiar de pantalones, porque tenía además encima un pantalón beige, era verano, tenía un pantalón. Y tengo que decir que nosotros de Islandia no sabíamos nada de la literatura, nada de Islandia. Y cuando llegamos a Islandia, no se olviden que nosotros tenemos el récord, es una lección, ¿eh? Esto no es de risa ya, que nosotros tenemos el récord, claro que estos tipos se aburren con el hielo 9 meses, y nosotros tenemos el récord de lectura por habitante en el mundo. Y yo pregunté, ¿y cuántos libros de cachondeo? Y veníamos del sur, los meridionales, a reírnos al norte. ¿Y cuántos libros lee al año la media de lectura de los irlandeses, de los ciudadanos irlandeses, cuál es? Me miró así y dice, 61. 61 libros. Yo pensé eso para lo que lee Sánchez Dragó, que dice que lee 500, otra mentira, que lee 500 al año, que no lee un carajo, pero bueno, él dice que lee 500 al año, entre otras mentiras. Digo, eso no es nada. Pero 61 libros, señores, por media de habitantes, una lección para el sur, y para España no digo nada. Pero claro, dice, y no se olviden ustedes que nosotros tenemos un premio Nobel de literatura. Y nos quedamos todos así, digo, hemos quedado en ridículo, porque nadie de los que venimos aquí escritores, ni Fernando Rodríguez Lafuente, ni nadie, ni el agregado cultural en Noruega, que nos había llevado, nadie sabe nada de esto. Y entonces el señor Pepe Esteban dijo, sí señor, tal, ¿cómo se llamaba? ¿No te acuerdas cómo se llamaba? Halldór Laxness-Kiljan. ¿Ustedes saben lo que es esto, señor? Novela Que salvó el pabellón español en Reykjavik. Gente independiente. A mí me ha contado algo que me favorece. Y, no, hombre, yo siempre cuento que te favorece. Y largó escribió, puntió el título del libro. Yo he leído esa novela. Habló del argumento, con lo cual nos vimos obligados, para bien, a ir al día siguiente a ver la casa de este premio Nobel, que era un premio Nobel, era una casa modesta, maravillosa, en medio de un terreno lleno de géiseres que echaban humo para arriba, agua caliente, una maravilla. Bueno, y termino, porque es tarde. Fuimos a bañarnos a la Laguna Azul, que era una de las inmensas maravillas de Reykjavik, y yo les recomiendo que por favor cuando vayan a Reykjavik vayan a bañarse, que es un inmenso jacuzzi de tierra sílice, de barro blanco, que es muy bueno para la piel. Y entonces aquello estaba lleno de nórdicos, inmenso, y nosotros nos pusimos nuestros elegantes albornoces, y había un bar en el medio del lago. Y te ponían aquí esto que ahora se usa mucho, unas cadenas para ver, usted ha pedido por adelantado 4 copas, te ponían 4 cadenitas de pulseras de tela, y ellos te iban viendo los colores y te iban dando las copas, y tú te pasabas y decías, no, usted pidió 4, no, usted pidió 3, una cosa muy organizada. Y veo a Pepe Esteban salir del agua, muy suavemente, caminando por aquella escalera de madera, se recortaba sobre el sol la nariz, caminando, y digo, no puede ser otro que Pepe Esteban, que se va al bar a beber, y era Pepe Esteban. Y se pegó en el bar, mientras nosotros nos estábamos hallando en el agua caliente, él se pegó sentado en el bar bebiendo copas 2 horas, porque él es de secano, ¿no? El agua no es de Sigüenza, ahí la gente se baña en un río frío, y Pepe no, en el Henares, y Pepe no tiene costumbre. Bueno, tengo a Nicolás Melini haciéndome señas frenéticas, pero no se vayan porque no se acaba la fiesta, no se acaba el festival. Ahora entra Nicolás y seguimos, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Entras tú? ¿Sí? Pueden aplaudir, como decían los griegos. Ustedes tienen que bajar. Esto está organizado. Tú ordenas esto. Muchas gracias, amigos. Bueno, ustedes se pueden imaginar el papelón que significa tener que salir ahora a decir unas palabras aquí. Además, pues yo cuando estaba haciendo el guioncito de este acto decía, madre mía, tener que salir después de que cuenten sus anécdotas, estos 3 monstruos.
de la literatura, a los que conocemos también del Café Gijón. Esto es una especie de como de sesión del Café Gijón habitual. Allí los jóvenes escritores que tenemos más de ya 50 años callamos y aprendemos. Yo la verdad que tengo que decir y agradecer que creo que soy mejor escritor y mejor persona después de que los conozco, después de que conozco a algunos de mis mayores, ¿no? Coño, esto no lo esperaba yo. Esto ya merece un beso en la boca, a pesar del coronavirus. No te emociones, Juancho. Te tienes que emocionar un poquito más tarde, espera. Y es realmente, es esto, es la risa, es el estar riéndonos todo el día de las anécdotas maravillosas de estas dos personas y de otras tantas que van a la tertulia, ¿no? Juancho, hay gente que ha querido estar en este acto, que ha enviado palabras para ti, las hemos recopilado en un pequeño volumen que acaba de ser impreso hace unos minutos, y entre ellas yo estaba pensando cómo definir a Juancho Armas Marcelo, qué es lo mejor que se puede decir desde mi punto de vista para definir por qué hoy merece un homenaje Juancho Armas Marcelo. Y yo creo que hay una parte de Juancho que es, sin duda, la generosidad, que hace cosas como que una persona como Raúl Padilla, que es, Juancho lo dirá, es una de las personas más importantes que hay en la literatura en español, porque es el presidente de la FIL de Guadalajara y de la Fundación Guadalajara, ¿no? De la Universidad de Guadalajara. Y entonces les voy a leer de la carta que nos ha enviado y que Juancho va a tener en este volumen para siempre, 3 líneas que dice Raúl Padilla, porque creo que además que es la mejor persona, es la persona ideal para decir esas palabras hoy aquí, no yo. Dice: entre muchos y muy variados logros, su labor como director de la Cátedra Vargas Llosa, que él fundó y de la que en días recientes se ha despedido, fue valiosísima para que la Bienal de Novela Vargas Llosa tuviera sede en nuestra ciudad, pero también para que la máxima casa de estudios de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, celebrara importantes convenios en beneficio de miles de estudiantes. Como presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y de la Fundación Universidad de Guadalajara, me honra ser parte de este homenaje merecidísimo para el hijo predilecto de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora, hay también algunas personas que han querido dirigirse a ti por medio de un vídeo que vamos a ver. Yo me voy a bajar un momentito para que vean el vídeo e inmediatamente después de que termine voy a subir, porque les tengo que presentar a 2 personas que van a hablar aquí para terminar este acto. Hola Juancho, aquí estamos toda la vieja guardia y la tropa de Alicante para sumarnos a tu homenaje. También después de 74 años de día y 20 de noche, como te gusta a ti decir, ya era hora, ¿eh? Entonces nos alegramos mucho que nuestros amigos de La Palma te hayan hecho un homenaje. Primero darte las gracias, aquí estamos todos los que hemos estado contigo durante todos estos años haciendo una cosa que cuando tú lo planteabas parecía una locura, pero sin embargo 4 gatos hemos sido capaces de organizar los mejores proyectos del español aquí en Latinoamérica. Entonces queremos darte las gracias, queremos sumarnos a tu homenaje, porque fíjate, incluso cuando no estábamos de acuerdo, siempre con elegancia hemos sabido llevar las cosas
cosa lógica, teniendo en cuenta que estábamos tratando con un aristócrata canario y un hacendado panameño, como bien decía de broma nuestro querido Vargas Llosa. Cuídate, un abrazo para todos, desde Alicante. Desde Alicante, bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Yo quiero decir que ha sido un verdadero placer trabajar con alguien que tiene esa pasión y ese amor por la literatura, y de que estoy segura de que en esta nueva fase que empiezas le vas a echar tantísimo sentimiento como haces con todo. Así que, bueno, nos vemos pronto, Juancho. Ojalá nos veamos pronto en Canarias, en Alicante, en Madrid, en cualquier parte del planeta, para compartir otra vez unas risas literarias. Y nada, mucha salud, que siempre viene bien, y en estos tiempos todavía más. Un fuerte abrazo y lo dicho, hasta muy pronto. Cuídate, nos veremos como ilustres jubilados pronto en la terraza del Gijón. Un abrazo. Un abrazo. Cuando quieras, Gonzalo. El escritor cubano Eliseo Alberto Diego, que tenía tantos nombres en busca de apellido, que prefirió utilizar hasta su muerte el sobrenombre de Lichi, decía que vivir en una isla implicaba pasarse la vida recibiendo amigos y despidiendo amigos. No sé si por la condición insular del nacimiento y de la primera juventud de Juancho Armas Marcelo en Las Palmas de Gran Canaria, tiene esta misma vocación de pasarse la vida recibiendo amigos. Y creo que aunque viva en Madrid, esa práctica sigue constante, y si yo tuviera que calificar a Juancho Armas Marcelo con un par de adjetivos, diría que es desbordante y que es pródigo. Es desbordante en su convocatoria, en su amistad, en la capacidad que tiene de reunir a escritores, lo mismo en el Café Gijón que en la Bienal de Mario Vargas Llosa, que él ha organizado durante tantos años, o estos últimos años, que en el encuentro de escritores que año con año se lleva a cabo en los llanos de Harinade, en la isla de La Palma, de Islas Canarias. Pero es pródigo también y desbordante en su obra literaria. Es un escritor muy fecundo, tanto por lo que hace a su obra narrativa, y pienso en aquella obra, en aquella novela que hace relación o hace alusión, más bien dicho, a otra isla, que es Así en La Habana como en el cielo, y también a su obra periodística, que es constante y que es fecunda igualmente, y también a su obra memorística, como en el primer tomo que se publicó hace poco tiempo, que se llama Ni del amor ni del olvido, y que recoge sus recuerdos en la isla de la Gran Canaria en su primera juventud, cuando adoptó una actitud absolutamente antifranquista. Pero es también un hombre muy generoso y muy pródigo en su literatura oral. Juancho es capaz de narrar un cuento tras otro, de hilvanar una anécdota con otra, y a veces no deja hablar a nadie, hay que decirlo. Cuando yo fui invitado a ser jurado del premio de novela de la Bienal Mario Vargas Llosa, él como secretario del jurado tenía voz pero no tenía voto, y yo la verdad propuse con toda seriedad que sí tuviera voto, pero que no tuviera voz, porque no dejaba hablar a ninguno de los miembros del jurado. Pero la verdad es que en esta gran prodigalidad creo que lo más importante que hay que rescatar es sus iniciativas para llevar a cabo proyectos que sí se realizan y que no se quedan solamente en la imaginación o en el deseo. No me puedo imaginar a Juancho Armas Marcelo jubilado. Me parece que es un oxímoron, porque es un hombre tan activo, tan pródigo, como digo, tan desbordante, que la vida recoleta del escritor encerrado en su departamento la siento un tanto contrastante con esa personalidad. En un principio, cuando me enteré de esta determinación de Juancho,
pensé que podrían correr cierto riesgo los grandes proyectos que ha encabezado, pero después he pensado que también ha sido un hombre muy pródigo y muy generoso en la formación de mucha gente que seguramente en homenaje suyo podrá seguir realizando, trabajando, llevando a buen fin estos proyectos que han alimentado la relación de los escritores y el conocimiento de la literatura de nuestra lengua en todas partes del mundo. Yo agradezco mucho la generosidad de Juancho Armas Marcelo y le deseo muchas felicidades en esta jubilación y estoy seguro que nos volveremos a ver muy pronto no sé si en la isla de La Palma o en el Café Gijón de Madrid. Muchas felicidades, Juancho querido, te deseamos lo mejor y te agradecemos todo lo que has hecho por nosotros y por la literatura de la lengua española. Gracias y felicidades. Un gran abrazo para Juan Jesús Armas Marcelo, conocido como Juancho. Es un gran compañero de ruta, un gran escritor, una gran influencia. Creo que ningún escritor ha escrito y publicado tantos libros sobre tantos países latinoamericanos y sobre España como él. Su voz está presente en todos los acentos que puede tener la lengua castellana. Su influencia, su presencia es siempre inconfundible. Recuerdo mucho una frase que él ha dicho y que se aplica a él también. Es muy chévere ser grande, pero es más grande ser chévere. Así que en nombre de una literatura que nos habla de todo, que hurga, explora y al mismo tiempo cuenta y motiva, pues quisiera mandarle un abrazo agradecido de un lector suyo. Querido Juancho, me da muchísimo gusto este homenaje tan merecido que se te hace. Lamento mucho no estar allá en los llanos de Aridane, en La Palma, en este festival, en ese sitio donde tanto se nos ha recibido con amabilidad, con muchísimo cariño. De verdad lo lamento. Y acabo de cerrar la ventana donde estoy porque el ruido del mar Pacífico no me permitiría decir todo lo que quiero decir. Y aunque este mar no es el que liga con Canarias, sé que todo mar liga con Juancho, con nuestro querido Juancho. Y quiero aplaudir esta manera en que has tejido entre España y América, entre los países hispanohablantes, vasos comunicantes a través de la palabra, pero sobre todo alrededor de la mesa, alrededor de la amistad que ha crecido con los años y que ha hecho de ti no solo un escritor estupendo, cuyas memorias, la continuación de ellas, darán cuenta de un pedazo del siglo en las letras hispanoamericanas, sino que ese Juancho, esa persona simpática, audaz, briosa con sus opiniones, gustosa con esas tertulias alrededor de las lentejas y de los amigos y de los libros y de la vida, en realidad eres alguien que hace mucho más amable la vida, mucho más calurosa esta isla de la escritura donde todos, de alguna manera, nos jugamos el pellejo. Y tú, desde luego, eres el artífice de todo esto que ha pasado a lo largo de muchísimos años. Yo celebro lo que has hecho y estaré muy atenta
a toda la dedicación que vas a dedicar ahora a la escritura, y espero ser parte siempre de tu mesa con los tertulios. Te mando un fuertísimo abrazo, igual que un abrazo para todos los que nos escuchan allá en La Palma, y espero estar por allá cuando las condiciones en el mundo nos lo permitan. Un abrazo, Juancho querido. Bueno, esto que han visto es de Daniel Morszynski, y además debo decirles que muchas de las fotos que aparecen en este vídeo las ha hecho en estos poquitos días aquí en La Palma. Daniel estaba encantado de estar aquí, entre otras cosas porque después, durante el confinamiento pues no había podido estar de festivales haciendo estas cosas, y ya está disfrutando muchísimo de la isla, y esto es lo que se llevan. En parte es lo que se llevan los escritores también, ¿no? El trabajo de Morszynski en la isla. Les tengo que presentar, que van a hablar ahora, a decir unas palabras sobre Juancho, a una persona por la que siento un respeto reverencial y que no necesita presentación, evidentemente, es Jerónimo Saavedra, y también a una figura que es... yo diría que capital en mi vida, porque es quien me hizo escritor con 19 años y es quien me hizo editor pues no hace tantos. Es la gran matriarca de la literatura canaria, Elsa López. Una figura que para mí pues bueno, lo es absolutamente todo. Una de las grandes razones por las cuales hacemos este festival, ¿no? Ellos van a pasar y van a decir unas palabras también. Buenas noches, es un placer estar aquí en un acto como este y lleno de provocación para mí, las intervenciones tanto de Pepe como Juancho como de nuestra moderadora. Ha habido coincidencias en los datos, pero yo no quiero desviarme del guión porque Pepe habló del 31 de octubre del 56, fecha del fallecimiento de Pío Baroja. Yo llegué a Madrid el 12 de octubre de ese mismo mes y año, perdón. Y el ministro de Educación acababa de dejarlo en aquellos momentos, Joaquín Ruiz Jiménez. Bien, pero como no vamos a hablar de las nostalgias y de las memorias, sino sobre todo de homenajear a Juancho, también debo decir que las referencias que han hecho sobre el gran Arzayus, digo gran porque eso mismo yo no llegué a dominar el euskera como Pepe, pero cuando coincidimos en las constituyentes en el 77, él ya no era jesuita, pero fui a saludarlo y le agradecí la formación porque nosotros éramos una excepción en aquella España de los años 40, de dictadura y de cara al sol. Y nosotros lo que cantábamos el himno San Ignacio en euskera. Y se lo empecé a cantar. Eso son datos importantes
para la definición de otro ex jesuita alumno como Juancho. A Juancho lo conocí a comienzos de los 70, no sé exactamente si el 72 o el 73. Estaba yo recién llegado de Madrid, de vivir todas esas experiencias del Café Gijón, de ir para acá y para allá. Mis aficiones literarias o culturales en general pues habían desarrollado ya en ese mismo 56, porque como representante del Colegio Mayor Santa María del Campo a mí me endosaron que tenía que ir a recoger a los escritores y a los músicos a sus casas para acompañarlos en un taxi al colegio, cenar, y luego teníamos un coloquio. Y a mí en aquella época recuerdo dos nombres tan extraños como son Alfonso Sastre y Antonio Buero Vallejo. Qué vidas las de los dos y qué rutas tan distintas, ¿no? Pero bien, Juancho aparece por La Laguna como editor de inventarios provisionales pidiendo ayuda económica. Esa colección que publicó cosas maravillosas, aquí se ha mencionado Ángel García, Valente, en fin, creo que la experiencia de inventarios provisionales fue una especie de foco de luz extraño en un ambiente tan negro como al final de los 60 y comienzo de los 70 en Canarias, y nos pidió participar en la presión de capital o algo similar en inventarios, cosa que hicimos. Antes también me había tocado, siempre las cosas editoriales al final no te dan ningún buen resultado económico, pero era, diríamos, el patriotismo democrático que practicábamos apoyando una librería como la de Jarama en la Avenida La Trinidad en La Laguna, o la aportación para inventarios provisionales. He hablado aquí él de congresos y yo quisiera recordarle otro congreso que a mí me tocó ya como presidente del Gobierno de Canarias en la década de los 80, porque había habido un manifiesto del Hierro y allí se había buscado esa palabreja que a mí no me interesa nada, de lo de la identidad, y por cuanto que creo que lo importante es ser hombre, ser mujer y ser ciudadano del mundo. Y entonces, hablando con Juancho, dije, vamos a organizar un congreso, encárgate tú de ello, y creo que fue el año 84, 85, y de ahí se hizo un planteamiento completamente abierto, universalista, diríamos, donde creo que se analizó y se confirmó lo que nosotros pensábamos que son los datos que identifican a través de nuestro español canario, con acento canario, y que creo que muchos de los autores actuales están practicando. Olvidarse del localismo, y como dijo Cavafi en una citado por Camilo José Cela en una cena que en aquellos momentos celebramos en Las Palmas de Gran Canaria con motivo de la visita al conde de Barcelona, no, de Camilo José Cela, perdón, fue Camilo el que dijo que para ser escritor había que tener un continente debajo de los pies, Cavafi. No digo los comentarios que se derivaron de esa intervención, pero en definitiva era para recordar la aportación, la clarificación que ese congreso produjo en Canarias. Luego se han celebrado otros incluso en esta isla, en Fuencaliente, pero era más de problemática actual, pero no tenía esas características de los dos congresos anteriormente mencionados en esta noche. Yo creo que a partir de ahí las relaciones personales, yo no entro a analizar ni a detallar los valores literarios, en cuanto que he participado en presentación de libros en la Sociedad General de Autores en Madrid, en presentación de libros me parece que también en Las Palmas de Gran Canaria, creo que aquí en la Investigadora en Santa Cruz de La Palma. En definitiva, a mí lo que me interesa subrayar es que en un momento en el que estamos viviendo, en el que creo yo que cada vez las ideas interesan menos, en cambio se interesan los valores. Yo creo que los valores son los que identifican a las personas y es lo que ha producido la cultura, la aportación de la cultura a la humanidad. Y esos valores que arrancan desde el humanismo clásico es lo que hoy estamos echando en falta, y ante un siglo XXI en el que las redes sociales se inventan, se depende de ellas, algunos, yo no dedico ni un minuto a las mismas, pues es necesario, por encima de las ideas,
por no decir de las ideologías, pero en definitiva es lo mismo. Creo que la cuestión que debemos subrayar, tanto en la educación como en la convivencia, es el de los valores, de la tolerancia, de la libertad, del respeto mutuo, de la negociación, del diálogo, en definitiva de la paz. Yo creo que en eso hemos coincidido, Juancho y yo, a lo largo de estos últimos años, y que creo que eso es lo que a mí me hace participar hoy aquí, reconocerle la aportación que ha hecho a lo largo de su vida literaria, pero también lo que él como persona supone hoy, en su trabajo y en su día a día y en su organización. Enhorabuena y no te jubiles. Muchas gracias. Bueno, como está todo dicho, es muy difícil para mí en este momento decir algo que no se haya ya dicho y repetido sobre él, sobre su figura y sobre su historia literaria. Yo simplemente quiero hacer una declaración de amor. No me ha citado entre las mujeres que él hubiera deseado en su vida, pero se lo digo delante de todos ustedes para que sean testigos. Es un hombre que desde el primer momento que lo conocí me pareció terriblemente atractivo. Físicamente, ¿eh? Luego empezó a hablar y ya me despisté un poco, porque yo, que también soy habladora, dije, ¿y qué hago yo con este hombre? Si habla mucho más que yo, qué cosa tan compleja. Pero realmente descubrí en él unas cualidades que siempre me han parecido muy atractivas a la hora de convivir con alguien. Me hacía reír. Es clave. Para mí es clave una persona a mi lado que me haga reír. Juancho hace reír a sus amigos, incluso a sus enemigos. Es la persona que yo he oído contar anécdotas, algunas duras, algunas difíciles, algunas incluso que me molestaban, pero me hacía reír. Y yo pensaba, qué fácil es convivir con un hombre como este. Juancho, de repente me llama por teléfono y yo veo su nombre en el móvil y me tiemblo de alegría, porque pienso, este hombre que ha viajado tanto, que ha conocido tanta gente, que ha tenido tantos discursos diversos por el mundo y se acuerda de mí. Él es muy coqueto, él sabe que eso es importante para retenerme y de vez en cuando me llama. Eso es fundamental en la memoria de una persona. Tú te dices, está pensando en mí, se acuerda de mí, no le importo como poeta, no le importo como escritora, no le importo ni siquiera como mujer, le importo. Simplemente se acuerda de mí. Se acuerda cuando estás encerrada, cuando estás enferma. Y además pregunta por mi marido, lo cual es un detalle, se interesa por él. Y de repente me doy cuenta de que mi familia, mis hijos, mis nietos, forman parte de su mundo. Eso provoca en mi enamoramiento una subida y una alegría y una esperanza. Pero es que además Juancho es una persona generosa. Es generosa no en el sentido que te invite a comer, porque él le gusta comer con los amigos, sino que en esas comidas, es curioso, pero se entrega por completo. Se entrega. Yo recuerdo la primera vez que fui al Gijón, que te conocí a ti, y que me comí aquellas lentejas. Me importan un carajo las lentejas, pero me parecen maravillosas cuando voy al Gijón. Yo creo que yo no podría volver a Madrid y no ir el lunes a comerme las lentejas con él, porque es todo un símbolo. Es un símbolo, es casi religiosa esa tertulia. Esa tertulia que tú notas que él se pone de pie porque se alegra que llegues, o no se mueve porque notas que no le interesa mucho la visita. Y él se pone de pie cuando yo llego. Y dice frases curiosas como señora, qué alegría, o bueno, dice en alto cosas que él desearía para mí, ¿no? Y que él
Si pudiera, me ofrecería. Es una persona valiente. A veces es feroz cuando es valiente, porque es capaz de decirte cosas muy duras o decir de los otros cosas muy duras que a veces duelen, porque tú a lo mejor quieres a esa persona a la que él juzga. Pero hay en esas palabras que él pronuncia, aunque sean fuertes y duras, hay lealtad. Porque le he oído repetir la misma crítica durante años, es decir, es leal hasta en el odio. Y eso es una cosa difícil, porque hay personas que cambian de opinión constantemente. Hoy te quieren, mañana no te quieren. Hablan mal de ti y luego te dan besos y reverencias. Él no, en eso me parece que es leal. Es fuerte, leal, generoso. Es dúctil. Es capaz de amoldarse a una situación nueva. Yo, si algún día me preguntaran por él, yo viviré más años que tú, y me preguntaran por él, yo lo recordaría siempre sentado, no solo en el Gijón, sino en la Chalana, en Santa Cruz de la Palma, comiendo pescado. Eso es, si pudiera pintarlo, yo creo que lo pintaría así, ¿no? Porque me parece que él sentado allí con 2 o 3 amigos, siempre tiene amigos alrededor, y yo salgo de casa porque me ha llamado, porque quiere verme. Él quiere verme, ¿no? Y entonces me ha llamado Juancho que quiere verme, y yo corro. Luego llego y no hablo nada, porque entre otras cosas ya les he dicho, no me deja, porque él tiene la conversación, la acapara por completo. Pero eso me gusta. No me disgusta cuando hablas tanto, todo lo contrario, porque tengo que añadir que es un aprendizaje. Yo he aprendido mucho, Pepe, ya que estás aquí, he aprendido mucho con ustedes. He aprendido en esas anécdotas que la gente se ríe, yo me quedo con ese fondo verdadero, ese aprendizaje, esa cultura que transmitís, ¿no? Cuando habláis, no sé, el otro día contabas una cosa de Gaby, por ejemplo, tan interesante, miles de anécdotas con gente que para mí ha sido un libro en la mesilla de noche, y de repente contáis una historia cercana, una borrachera, un chiste, una broma, ¿no? Y eso te lo agradeceré siempre. Y hablo en nombre de mucha gente, Juancho. Cuando tú nos has traído aquí, a los Llanos de Aridane, y nos has hecho esta oferta de este festival hispanoamericano, ha sido tan importante para nosotros, no solamente para los palmeros, sino para muchos escritores que vivimos fuera. El poder conocer a esa gente que estuvo aquí 1 año y 2 años ha sido para nosotros un regalo. Y ese regalo también forma parte del enamoramiento mío, es decir, porque yo creo que una buena pareja tiene también que llenarte la vida de literatura, de palabras, de emociones, de poesía y de viajes. Y me dicen que me calle, que tenemos que irnos, pero yo quería que quedara ese reflejo. Todos han hablado de cosas muy serias, pero yo quería hablar de esa parte tan íntima de las emociones que produces en las personas, porque lo que yo he dicho de mí, yo sé que hay mucha gente que también lo piensa y lo siente, y a lo mejor por timidez no te dice te amo, pero yo te lo digo en nombre de mucha gente. ¡Qué cabrona! Estoy añurgado. Eso los escritores de fuera quizá no lo entienden, porque es un término, yo creo que eso es portugués o gallego, una deformación del español de Canarias.
estoy añurgado, estoy emocionadísimo y me voy a olvidar de agradecer a mucha gente, les ruego que me perdonen. Primero que nada a ustedes, a todos los que están aquí, como ya dije al principio. En segundo lugar, a las autoridades de esta tierra. Quiero añadir que si me tengo que morir en Canarias, cosa que no quiero morirme, no tengo ningún interés en morirme, soy el último suicida que puedan ustedes encontrar sobre la tierra. Me gusta, el mundo no me gusta nada, el mundo que estamos viviendo no me gusta, pero la vida, que es distinto, es una maravilla. Y en cada detalle que vivo me estoy dando cuenta de que todo lo que le dediqué al sexo y a la noche durante mis años irreverentes sirve de menos que en la aparente senectud que me acucia, porque ahora es cuando yo me doy cuenta de que las pequeñas cosas son más importantes que muchas de las otras que yo creí importantes en un momento y que relativamente no tienen gran importancia. Mi agradecimiento a la isla de La Palma, a los llanos de Aridane, a sus autoridades actuales. Yo soy muy riguroso, no sé lo que fue antes ni sé lo que fue después, por lo tanto a las actuales que atendieron. Mariano Hernández Zapata, esto está aquí porque Mariano Hernández Zapata, Melini y yo nos invitó a comer por Manolo Concepción, Manolo Gibran, que intervino para que se celebrara porque tengo que recordar, ya que estamos en un tiempo de memoria, tengo que recordar que fue Manolo Concepción quien dijo, el hombre es Mariano Hernández Zapata. Todavía muy joven político, yo sé que será un gran político. Probablemente no en esta tierra. En esta tierra quedará como un gran recuerdo, pero yo sé que es así. Y no quiero hablarles de la alcaldesa, va a parecer muy pelota, pero para mí son amigos entrañables para toda la vida. Y voy a decir cosas que también me gusta decírselas a ustedes. Es decir, estos tipos son diferentes, me da igual la ideología, son diferentes, se preocupan por el país, no roban. Y aquí, señores, ustedes saben, me refiero a Canarias, y me refiero a España y al mundo entero, el 90% de los políticos lo son porque vienen a robar del erario público. En fin, no quiero meterme en eso porque puedo ser excesivo al decir 90%. No roban. Para mí, un político que no robe me parece una auténtica maravilla. Por ejemplo, yo estoy aquí con uno de los pocos presidentes, y no quiero nombrar nada más que, no quiero nombrarte sino a ti y agradecerte, después te agradezco, a ti y a Fernando Fernández, que tenía que estar aquí y no ha podido estar. También mi agradecimiento por ser mis amigos. Yo no soy amigo de ningún otro presidente del gobierno canario, soy de algunos vicepresidentes a quienes también les he tirado de la oreja. Pero de los otros presidentes no soy amigo ni soy cercano, porque hay una sospecha que pesa sobre mí que no me interesa ser amigo de ellos, y es la deshonestidad. A las autoridades de La Palma, pues, a las autoridades de Los Llanos, al equipo de cultura entero capitaneado por Charo, muchas gracias por todo esto. Y ahora voy a hacer un elogio, si me dejan, de Nicolás Melini, que es un hombre, como todos los hombres inteligentes, muy contradictorio y muy reflexivo. Anelio Rodríguez Concepción dice que tiene un punto zen. No, no tiene un punto zen, como dirían los peninsulanos, no tiene un punto zen. Tiene varios puntos, entre otros es un personaje que habla muy bajo y a mí me molesta mucho, me manda mensajes de voz y yo lo tengo que llamar por teléfono. No me mande mensajes de voz, que tú hablas muy bajo, tú le das por teléfono y él contesta, sí, sí. Y yo, chico, habla más alto, que ya no sé si eres tú. Bueno, él ha levantado esto, él ha levantado con un trabajo extraordinario el Festival de La Palma, que como ustedes ven, claro, todos los que han hablado aquí, yo les agradezco mucho,
y sobre todo haré un elogio a mi amistad con Morsinki desde que hicimos la primera comunión, pues son gente que lleva, si alguien se pregunta, señores, señoras, ¿por qué se hace esto en La Palma y no se hace en Barcelona? Bueno, pues yo soy canario y esa iniciativa encontré canarios en estas islas que pudieran llevarla a cabo. Esto no se podría realizar ni en Las Palmas ni en Tenerife, yo lo sé, y ustedes también. Esto se realiza en una isla mágica distinta que tiene gente mágica, que gente que ayuda y gente que camina hacia un presente que se ha realizado poco en las islas, desgraciadamente. Estoy hablando aquí con un expresidente que hizo un proyecto brutalmente, un salto triple en el aire para el archipiélago canario en el momento en que fue presidente, y ya saben lo que le ocurrió. Algo parecido le ocurrió a Fernando Fernández y lo hicieron los mismos lo hicieron, tampoco voy a citarlo. Telón, Melini es un tipo que cuando se obsesiona y trabaja en la dirección de uno de estos proyectos es uno de los tipos que mejor lo lleva a cabo, con una paciencia pavorosa, con una capacidad de entendimiento de la tierra, que para eso es palmero, y del contexto que pisa, que ha hecho posible, y yo le agradezco mucho este homenaje porque creo que fue idea de él, que ha hecho posible que además este festival en estas condiciones y en esta semana, lo que hace pensar que su supervivencia está garantizada para años siguientes. Si no hubiéramos realizado esto, porque el gobierno canario, el Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Los Llanos se empeñaron en hacerlo valientemente, casi al borde de la imprudencia, esto no se hubiera celebrado, y yo estoy seguro que el próximo tampoco se hubiera celebrado más, porque aquí las cosas se olvidan de un lunes para un martes, desgraciadamente, y por eso nos falta un soporte duro, cultural, que nos sostenga frente a la vida que estamos viviendo sin valores, que acaba de hablar Jerónimo Saavedra. Mi agradecimiento a todos. Voy a olvidarme de todos mis amigos que han hablado de mí. Fíjense, yo tengo muchos enemigos, pero tengo muchos amigos. Y el que peca y reza empata. De manera que yo estoy encantado, estoy añurgado de estar aquí con ustedes, que son mis amigos, y les agradezco mucho que hayan tenido esta paciencia, esta benevolencia y esta gran amistad conmigo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias de corazón, gracias. Gracias. Miren, la emoción me ha privado de hablar de Morsinki. Ya dije que hicimos la primera comunión. Quiero decir que uno de los elementos fundamentales, agradecerle todo lo que ha hecho, pero uno de los elementos fundamentales para este festival es que Daniel Morsinki haya venido, porque él es consagratorio en el mundo entero. Y esto ya es universal gracias a Daniel Morsinki, que nos está fotografiando y eternizando a todos. Gracias, Morsinki.